La Segunda Guerra Mundial todavía oculta numerosos secretos. Muchos de ellos se guardan en los cuarteles de Adolf Hitler. Me llamo Łukasz Kasek. Soy explorador y apasionado de la historia. Me gustaría invitarles a viajar a los lugares donde se tomaron las decisiones más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Veremos cómo vivía uno de los mayores criminales de la historia del mundo y desde dónde comandaba sus ejércitos. Conoceremos los cuarteles de Hitler. Berghof. Adolf Hitler necesitaba espacio y distancia para demostrar su genio político. La vista desde los Alpes impresionaba a Hitler. Las monumentales montañas reflejaban el dominio del Tercer Reich sobre Europa. Un muro cubierto de musgo es lo único que queda de la residencia de Berghof, en su momento un formidable cuartel de Adolf Hitler. ¿Por qué eligió este lugar? ¿Acaso deseaba crear una maquinaria propagandística perfecta para forjar su imagen? ¿O tal vez buscaba su lugar en la tierra, donde ser simplemente él? Pasó 387 días aquí. En una ocasión dijo, fueron los mejores momentos de mi vida. La mayoría de mis mejores planes se forjaron aquí. La pregunta de por qué Adolf Hitler eligió esta zona es una buena pregunta y difícil de responder. Él siempre decía que el destino le había traído aquí y que vio lo poderoso que era su paisaje. La residencia de Berghof estaba situada en las laderas de Obersalzberg, en los Alpes bávaros alemanes. En las conversaciones cotidianas simplemente le llamaban la montaña. En 1923 vino por primera vez aquí y volvió en 1925 y 26, pero siempre se alojó en hoteles. Por eso tal vez tuvo la idea de alquilar o comprar una casa en esta zona. Alquiló la casa en 1928, aunque apenas había un puñado de casas en alquiler en la zona. Se podría decir que fue una casualidad. La casa de Wachenfeld, que tras la ampliación pasó a ser conocida como la residencia de Berghof, era una pequeña casa de vacaciones, construida sobre unos cimientos de piedra. El suelo y el ático estaban cubiertos con tablones de madera y rodeados por un balcón con balaustrada. El tejado a dos aguas estaba rematado con tejas. La casa constaba de 2 dormitorios grandes en la parte delantera, 2 dormitorios más pequeños en la trasera, una cocina y un baño. En 1933 se añadió un solarium en la fachada que daba al valle y un garaje bajo la terraza mirador. Y se añadió también una pequeña ala lateral en el lado derecho. La casa que Hitler alquilaba se llamaba Haus Wachenfeld y pertenecía a la viuda de un asesor llamado Winter. Hitler se encariñó mucho con ese lugar. Estaba situado en la ladera noroccidental y no recibía la luz del sol en buena parte del día, algo ideal para Hitler, que prefería la penumbra. La tranquila región alpina de Obersalzberg empezó a cambiar y se volvió irreconocible. Muy pronto y de la nada, alrededor de la casa de Hitler surgió todo un pueblo. Y la propia casa, tras una ampliación, se convirtió en el dinámico centro de mando del Gran Reich. Este es el lugar exacto de la finca de Wachenfeld, que todavía estaba en manos privadas en 1928.
Pertenecía a la familia Winter, y Margaret Winter no quería ni oír hablar de vender el lugar. Solo aceptó tras la visita en persona de Adolf Hitler, que la convenció para cerrar la transacción, ofreciéndole una enorme suma de dinero, 40.000 marcos oro. ¿Adolf Hitler era tan convincente? ¿O es que la propaganda había creado una imagen tan poderosa a la que era imposible negarle nada? La casa en sí era la típica casa de verano de los Alpes que, naturalmente, era de estilo alpino con fachadas de madera y cimientos de piedra. Era similar a otras casas de la región. Eso era lo que le gustaba a Hitler, porque era enemigo de todo modernismo. Prefería las cosas tradicionales. Así que le gustó y la compró inmediatamente, sin pensarlo. 1939, Hitler en la residencia de Berghof. A finales de la década de 1920, la República de Weimar, como la totalidad de Europa, tuvo que enfrentarse a la inminente crisis económica. Además, Alemania seguía sufriendo las consecuencias de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Y la propaganda encontró un territorio perfectamente abonado. ¿Qué había planeado Adolf Hitler para Berghof? ¿Para qué necesitaba esta pequeña casa de campo? Creemos que allí tenía cierta infraestructura que podía utilizar. Allí estaban los primeros apoyos del partido nazi. Había personas que podían acogerlo, personas que lo apoyaban. Por otra parte, cada vez que había un conflicto entre los diferentes grupos del partido nazi, Hitler cogía un avión en Múnich y se venía para aquí, porque aquí podía controlar sus circunstancias. Podía controlar quién lo visitaba, con quién quería hablar. De modo que usaba esta zona como su refugio de seguridad. Así que creemos que no era tanto por las montañas, ni por los lagos, ni por nada así, sino más bien porque aquí estaba en un lugar en el que podía controlar la zona fácilmente. Debemos recordar que en el año 1928, un año antes de que se produjese la gran crisis económica mundial, Hitler, a pesar de ser el autor de Mein Kampf, había sido partícipe conocido y condenado por el fallido golpe de Estado del otoño de 1923. Y era el líder de un partido que por aquel entonces tenía una influencia mínima. Tras las elecciones de 1932, su partido se convirtió en la opción más representada en el Reichstag, con casi el 38% de los votos. Y, según los principios democráticos, el 30 de enero de 1933, el presidente de la República de Weimar, el mariscal de campo Paul von Hindenburg, le confió a Hitler la misión de formar un nuevo gobierno. Hitler era probablemente el orador más convincente, el mejor de toda la República de Weimar. Y posteriormente, cuando llegó al poder en 1933, demostró repetidamente que era un auténtico maestro en el arte de dar discursos. Utilizaba todas las técnicas del manual, como apretar los puños. Se comunicaba incluso a través de gestos menores. Por ejemplo, si quería demostrar que Alemania debía ser firme y continuar avanzando, entonces apretaba la mano así. Prueben a hacer esto y dejar la mano así. La boca está suelta y libre, pero si apretamos los puños, sobre todo ambos automáticamente, y debido a nuestro sistema nervioso, la boca se tensa y el discurso cambia.
Él hacía gestos teatrales, como sujetarse la cabeza, señalar hacia adelante o ponerse de puntillas. Al principio, por ejemplo, empezaba todos sus discursos de este modo. Es decir, que quizás se sentía cohibido en el escenario, pero a medida que fue pasando el tiempo, sus emociones se dispararon y comenzó a ser cada vez más expresivo. A los psicólogos modernos les sorprende lo eficaces que pueden ser las personas, aunque no tengan acceso a investigación psicológica alguna, porque nuestro instinto nos dice que funcionará bien, que será efectivo. La pequeña cabaña de la montaña fue adquiriendo cada vez más importancia a medida que pasaban los meses. En 1936, Hitler decidió hacer una ampliación. Como artista y arquitecto frustrado, colaboró en la elaboración de los planes para ampliar la residencia de montaña. Nunca sabremos cuánto hubo en ello de propaganda, ni qué parte de los proyectos salieron realmente de la mano del Führer. Miles de obreros plasmaron el ambicioso plan de desarrollo. Como podemos ver, apenas se conservan las ruinas de los barracones en que vivían. Muchas de las casas adquiridas para construir la residencia de Berghof se consiguieron bajo amenazas, como este hotel, que fue arrebatado por la fuerza a sus legítimos propietarios. La guardia personal de Adolf Hitler se alojaba aquí, y en el año 1944 estaba formada por 250 oficiales del Servicio de Seguridad del Reich. Para construir la residencia también se destruyó un centro para niños paralíticos. Algunas tierras fueron vendidas voluntariamente por sus propietarios. A otros, sin embargo, les dijeron que no tenían elección, salvo coger lo que les diesen por sus tierras, o de lo contrario, se arriesgaban a ser expulsados, y sin compensación alguna. Obersalzberg se convirtió en una gran obra, porque además de las ampliaciones de la casa de Hitler, empezaron a construirse casas también para otros jefazos del Reich. El tamaño de este cuartel era un homenaje al genio de Hitler y al poder de la Alemania nazi. Y a esa teoría se sumaría también la leyenda según la cual, en esas montañas colindantes, duerme Carlos I el Grande con su corte de caballeros. Cuando llegue el momento se despertará y librará una batalla poderosa a la que seguirá un Reich de 1000 años. Berghof significa granja de montaña, pero nada más lejos de la realidad. Adolf Hitler soñaba con una corte de montaña. Berghof sufrió una ampliación considerable. Por ejemplo, se le añadió un edificio paralelo y después un ala. Y todo con el tipo de estética predilecta de Hitler. Participó en su diseño personalmente. Él no era arquitecto ni nada, pero quiso decidir sobre cómo hacer su casa. Parte de los planos los hizo Hitler. Del resto se encargó un arquitecto, Roderich Fick. Construyeron una casa más grande, con una gran terraza, unas escaleras amplias frente a la entrada principal, para poder darle un aire de edificio poderoso. La ampliación de Berghof era un reto arquitectónico de primer nivel. El plan era conservar intacta la estructura primigenia existente de la casa, pero construir a su alrededor edificios nuevos, mucho más grandes. Una casa de 3 plantas con varias docenas de habitaciones y 2 salas de 2 plantas, que se construyeron de cero. La construcción en su totalidad ocupaba unos 3 kilómetros cuadrados y estaba situada a una altitud de 1000 metros. Para llegar a la residencia había una única y sinuosa carretera de montaña que partía de la localidad de Berchtesgaden.
Hitler compró Berghof fundamentalmente con el dinero que obtuvo con las ventas de su libro, Mein Kampf, una especie de Biblia nazi. En el Tercer Reich se vendieron 4 millones de ejemplares de este libro, que reportaron a Adolf Hitler 1.230.000 marcos alemanes, o lo que es lo mismo, 27 veces su salario anual como canciller del Reich. Adolf Hitler dictó su obra a Rudolf Hess mientras cumplía condena en la cárcel de Landsberg, pero no esperaba que Mein Kampf lo convirtiese en millonario. Es desconcertante que la Biblia del racismo y el antisemitismo se vendiese como rosquillas. Había también un fondo especial Adolf Hitler, al que los industriales enviaban voluntariamente sus contribuciones y ayudas, y que acumuló una enorme cantidad de dinero, 700 millones de marcos, el equivalente a 3.000 millones de los actuales dólares. El libro Mein Kampf, en su primera parte, pretendía ser más bien su propia biografía. Y la segunda parte se centra más en su ideología. Después de 1945, mucha gente dijo, teníamos el libro, pero nunca lo leímos. Hoy sabemos que había más gente que lo había leído de la que lo reconocía después de 1945. Mein Kampf era más o menos una Biblia. La historia de que cuando una pareja se casaba recibía el libro es verídica. Y así fue, más o menos, como Hitler consiguió dinero tan fácilmente. De hecho, su editor decía en todas partes, ciudades y pueblos, que tenían que comprar el libro para regalárselo a las parejas. Algunos ciudadanos lo hacían y otros no. Al final, por eso Adolf Hitler vendió tantos libros. ¿Por qué Adolf Hitler se gastó el dinero que había ganado con las ventas de su Biblia propagandística en comprarse una propiedad en Obersalzberg? ¿Acaso el dinero de una máquina propagandística se usó para hacer funcionar otra máquina propagandística mayor si cabe? Antes de 1933, Hitler era un hombre muy agresivo, así que en los mítines del partido siempre se presentaba como un hombre fuerte y agresivo. Pero en 1932-1933, poco antes de convertirse en el canciller del Reich, intentó forjarse una nueva imagen, la imagen de un canciller del pueblo, amable, preocupado por la gente. Hitler empezó a cambiar su imagen, de fanático radical a líder de una nación. A partir de 1933, cuando se convirtió en canciller del Reich, empezó a socializar con la élite, se reunió con la aristocracia prusiana, con los generales e incluso con lores británicos. Todos los que visitaban a Hitler salían con la irresistible impresión de que estaban ante un hombre muy versado, un admirador de la belleza y el arte, y no ante un hombre que en el futuro asesinaría a mujeres y niños indefensos. La imagen de Alemania, que intentaba presentar internacionalmente, al principio era la suya propia, como hombre pacífico, y la de Alemania como país pacífico. Y aquí, Obersalzberg era bastante crucial, porque podía presentarlo como un hombre de familia, normal, corriente, con sus perros, que paseaba por una bonita montaña. Visitaba a sus vecinos o recibía visitas de toda Alemania, básicamente como las personas normales. La imagen del líder se creó de una forma moderna y trascendental. Adolf Hitler criticaba a los líderes revolucionarios que se encerraban en castillos o fortalezas, como Joseph Stalin en el Kremlin. Hitler sabía cómo proteger su imagen. Buscaba conseguir que el alemán de a pie lo viese como un buen canciller que entendía sus problemas cotidianos.
de modo que prestaba mucha atención a la imagen que los medios creaban de él. Y aprobaba personalmente qué fotografías suyas se podían publicar. Se dice que se ponía ante el espejo para ver qué aspecto tenía, qué imagen daba cuando pronunciaba un discurso, por ejemplo. Y cuando observamos todas las fotos que se hicieron de él, vemos que la mayoría de las fotos se las hizo su fotógrafo, Heinrich Hoffmann, con quien Hitler empezó a trabajar muy pronto. Así que, por ejemplo, en Obersalzberg hizo fotos entre 1925 y 1926 y fueron las primeras que se hicieron aquí, pero ninguna de esas fotos se publicó. Hoy creemos que el motivo fue que aquella no era la imagen que querían transmitir. Las fotos no quedaron como ellos querían. Y vemos que, a medida que fueron acumulando tiempo de trabajo juntos, lograron algo más profesional. Así que, al final, cuando se publicaron los primeros libros de Obersalzberg llenos de fotos en 1932-33, ya sabían cómo hacer la foto adecuada para conseguir la imagen adecuada de Adolf Hitler. Uno de los medios de propaganda que llevaban la imagen del líder hasta el hogar de un alemán de a pie era la distribución de un álbum para coleccionar en el que se iban pegando las fotos. Estos álbumes se vendían con los cigarrillos, lo que los convertían en extremadamente populares. Aunque Hitler era contrario al tabaco, aceptó esta forma de propaganda, porque era muy consciente de su efectividad. En aquella época había un álbum de cromos muy famoso que se llamaba Adolf Hitler, fotografías de su vida cotidiana. Tuvo muchísimo éxito. Se vendieron unos 2,2 millones de copias de ese álbum. Es evidente que muchas personas necesitaron semanas, incluso meses, para conseguir todos los cromos, para pegarlos con cola en su lugar y para leer los textos y encontrar los lugares en los que deberían pegar las fotos. Es decir, tenían que leer los textos de propaganda. Se ha dicho que Hitler se había convertido en un estadista, que había superado las ideas radicales de su juventud. Pero un análisis más pormenorizado de los discursos de Hitler, de sus discursos secretos a sus correligionarios o a los generales alemanes, indica que Hitler, a pesar de mostrarse en apariencia como un hombre amante de la paz, simplemente había desarrollado una gran habilidad a la hora de vender su fraseología de la paz. Pero en realidad, Hitler planeó, preparó y finalmente comenzó la Segunda Guerra Mundial ya desde el principio. Hitler era muy consciente de que la propaganda no podía basarse solo en la construcción de una imagen de grandeza y pathos. Gerdy Trost, su decoradora de interiores personal, le aconsejó que no decorase Berghof con símbolos nazis. La ampliación de Berghof la convirtió en algo verdaderamente impresionante por su grandeza y diseño interior. Había una escalera que llevaba hasta la entrada principal, donde el anfitrión recibía a todos sus huéspedes. A continuación, los acompañaba hasta el corazón de la residencia, una espaciosa sala de estar que medía 14 por 24 metros de superficie por 6 de altura. Era una sala sin paredes que impresionaba a todos los visitantes. 3 escaleras de mármol que discurrían por el centro dividían el salón a la mitad. Al sur, había una chimenea grande, de mármol rojo, mientras que en la pared norte se encontraba un ventanal espectacular, de 4 metros de alto por 9 de ancho. Desde esa ventana todo el mundo podía admirar el maravilloso panorama alpino. Esta ventana fue idea de Hitler.
Y se hizo pese a las protestas del arquitecto de Berghof, que había diseñado 3 huecos para ventanas más pequeñas. Sin embargo, el Führer insistió e impuso su concepto. Este enorme ventanal se convirtió a partir de entonces en la tarjeta de presentación de la residencia. La sala clave, la que debía causar la reacción, era la sala de estar, con el enorme ventanal a los Alpes. En primer lugar, Hitler era del sur, de modo que amaba los Alpes, pero además, la idea era que la vista impresionase a sus invitados. El enorme ventanal medía 9 por 4 metros y se construyó para tener una buena vista desde el salón, la sala principal de Berghof, de la montaña que queda en el lado opuesto de Obersalzberg. La vista de esta montaña era, y sigue siendo, algo impresionante. Su nombre es Untersberg y se encuentra en el lado opuesto, de modo que podías sentarte en la sala, en un sillón, y contemplar la montaña a través del enorme ventanal. Gerdi Trost se oponía a la construcción de ese enorme ventanal, pero en este caso Hitler no cedió, aunque fue causa de múltiples problemas porque debajo estaban los garajes, y cuando se abría la ventana entraba el olor a gasolina. El humo de los coches entraba por la ventana, y ese podría ser el motivo por el que esa ventana no se abría muy a menudo. Pero sí logró su efecto propagandístico. Literalmente embelesó al primer ministro británico Lloyd George, quien declararía que un hombre tan sensible a la belleza de la naturaleza no podía ser el instigador de una guerra. Los invitados de Hitler, que visitaban tanto la Cancillería del Reich como su residencia alpina particular en Berghof, tenían que quedar deslumbrados ante el esplendor y el paisaje, pero también ante la arquitectura de Berghof. Hitler recibió a numerosos invitados en Berghof. Además de invitar a sus colaboradores, hizo lo propio con líderes y políticos de diversos lugares del mundo. Los Alpes acogieron, entre otros, al primer ministro Chamberlain, a Benito Mussolini y al ministro de Exteriores polaco Joseph Beck. Hitler se reunía con ellos en su despacho, pero las comidas se servían en una enorme mesa de un comedor inmenso. Cada vez que tenía invitados, uno de sus huéspedes ocupaba el lugar de honor en la mesa junto a Adolf Hitler. Los colores del salón eran una mezcla de marrón, rojo fresa, bermellón, azul, verdes claros y oscuros y dorados. Todo el conjunto transmitiría una sensación de riqueza y esplendor. Junto al enorme salón había uno más pequeño y un jardín de invierno que daba acceso a una terraza grande. Al otro lado había una sala adaptada para la proyección de películas. En la planta baja había además otro comedor, con una mesa enorme y una mesita baja más pequeña, una cocina y las despensas. El primer piso era la zona privada de la residencia. Fundamentalmente, acogía el estudio y los dormitorios del Führer, el suyo y el de Eva Braun, cada uno de los cuales tenía su propio baño. Los dormitorios estaban conectados por un pasillo. El dormitorio del Führer era inaccesible desde ese pasillo. Solo tenía acceso desde el estudio. El resto de habitaciones del piso superior eran la biblioteca, algunos dormitorios y los aseos. Era la zona que usaban los invitados de la residencia, además del servicio y guardia de Hitler. Eva Braun llegó a Berghof en 1936, es decir, después de que el nuevo Berghof se terminase. Eva vivió aquí. Se conservan muchas fotos que hizo ella, además de películas que rodaba por la zona cuando salía a nadar o a dar un paseo, por ejemplo. Filmó también a Adolf Hitler, pero eso es básicamente todo lo que tenemos. En lo que respecta a la relación entre ella
y Adolf Hitler no disponemos de mucha información. Eva Braun estuvo oculta durante el Tercer Reich. No hay fotos de ella publicadas durante el Tercer Reich. Nadie debía saber que Adolf Hitler tenía novia. Eva Braun era una presencia habitual en Berghof. Sin embargo, intentaba no aparecer en público ni exponer su relación íntima con Hitler al mundo exterior. Por ejemplo, nunca iba en la comitiva de vehículos del Führer, y cuando él iba a Berghof, ella siempre llegaba unas horas después. Berghof fue el único cuartel de Hitler en el que convivió con él. Realmente, el gran problema que tenemos con Eva Braun es que no sabemos gran cosa sobre ella. Hay muchos rumores, muchas historias, pero si buscamos pruebas reales, si buscamos documentos que presenten su historia, es complicado encontrarlos. Es como si hubiese vivido allí, como si hubiese vivido con Adolf Hitler, pero no tenemos demasiados documentos privados de ella. En especial, ningún documento que nos diga cuál era realmente su relación con Adolf Hitler. Y además, no sabemos si era una persona politizada, ni tampoco si respaldaba a Hitler como político, si tenía las mismas opiniones que él, las mismas opiniones raciales, o si solamente era una joven sin ideas políticas, no lo sabemos. Hitler no solo posaba con el telón de fondo de las montañas de la zona, también presentaba sus habitaciones privadas. Y en las fotos podemos verlo leyendo el periódico en esas salas. También tenemos las postales publicadas en el Tercer Reich, que muestran los muebles del interior de Berghof. Los muebles se inspiraban en la tradición popular alemana. Siempre hay una palabra en la propaganda arquitectónica alemana que es Volk, que significa pueblo. El pueblo, la nación, se mencionaban constantemente. Todo era para el pueblo, para la nación. De modo que todo debía ser popular y nacional. Por supuesto, no debía ser vulgar, pero tenía que relacionarse con la nación alemana y con todo lo alemán. Hitler permitía a los alemanes asomarse a sus habitaciones privadas. Hoy sabemos que solo se permitía ver las habitaciones semioficiales, por ejemplo, el salón de Berghof, donde los visitantes esperaban para reunirse con él. Pero de las habitaciones realmente privadas no hay fotos. Por ejemplo, del dormitorio. Nunca se publicaron fotos de esas habitaciones, aunque durante el Tercer Reich la gente pensaba que tenía acceso a la vida privada, a las habitaciones privadas del canciller del Reich. Se buscaba convertirlo en un hombre normal, presentarlo como un hombre corriente y mostrar también que no tenía nada que ocultar. Berghof fue el primer lugar que se convirtió en una herramienta eficaz para la propaganda del Reich. Era tal vez el único lugar en el que Hitler se sentía en casa. En su residencia de Berghof no faltaban perros bien cuidados, niños que correteaban felices, decorados preciosos y paisajes maravillosos. Todo ello se usaba para crear la imagen de un líder amado y muy humano. En este lago se bañaba Eva Braun, mientras Hitler se relajaba remando en un bote. A Hitler le gustaba dormir hasta las 11
o las 12 de la mañana. Después del desayuno repasaba la correspondencia y hacía algunas llamadas telefónicas. Después tomaba un segundo desayuno. Básicamente hasta que Hitler no despertaba y se presentaba ante los otros habitantes de la casa, reinaba en la residencia un absoluto silencio. Nadie podía caminar, correr, reír, ni siquiera jugar a los bolos, para no despertar ni alterar el silencio del Führer. Cuando hacía buen tiempo, Hitler a menudo se sentaba en la terraza. Era un lugar que frecuentaba habitualmente. Y se conservan bastantes imágenes gracias a las películas que filmaba Eva Braun, que era muy aficionada al cine y a la fotografía. A las 10 de la noche llegaba la hora del té ritual, al que debían asistir todos los habitantes de Berghof. A menudo se prolongaba hasta bien entrada la noche, incluso hasta la 1 o 2 de la madrugada. Siempre era el mismo grupo de personas, siempre se comentaban los mismos temas, siempre se respaldaban las ideas de Hitler. Nadie se atrevía a decir nada creativo que contradijese la versión del Führer. A veces escuchaban discos de música, otras veían alguna película que, de alguna manera, ayudaba a romper la monotonía habitual de la vida diaria en Berghof. El ritmo cotidiano de Berghof estaba íntimamente ligado al horario de Adolf Hitler, a sus compromisos, a las reuniones previstas e incluso al humor del Führer. Un ejemplo de un día típico. Situémonos en el viernes 2 de abril del año 1943. Hitler se despertó sobre las 11 de la mañana. Mientras su ordenanza le preparaba el baño, el Führer leyó en la cama los periódicos de la mañana. En el aseo matutino invirtió 12 minutos. El canciller daba gran importancia a su higiene personal. Cuando era posible, se bañaba varias veces al día. A mediodía se reunió 5 minutos con su médico personal, el doctor Theo Morell. Hitler seguía un tratamiento con medicamentos que incluía vitaminas e inyecciones fortificantes a base de metanfetamina. El maletín de primeros auxilios del doctor Morell contenía 80 productos diferentes, entre los que había, por ejemplo, opio, cocaína, gotas para los ojos y laxantes, que ayudaban a Hitler a mantener un peso corporal constante. Tras el desayuno, que consistió en avena con leche, frutos secos y una manzana rallada, el Führer inició una ronda de reuniones. A las 12:25 comenzó la hora y media de reunión militar. A las 13:50, el Führer recibió en audiencia a Martin Bormann. El tema de la reunión fueron los asuntos cotidianos del Reich. Después, Hitler comió un plato con abundantes vegetales. Le gustaban especialmente las judías, y es más, no comía carne. Incluso el caldo de carne le repugnaba. Tras el almuerzo, Hitler, Eva Braun y su amado perro Blondie salieron a dar un paseo vespertino. El perro acompañaba al Führer durante buena parte del día, incluso durante las largas reuniones. Hitler además lo alimentaba personalmente. Antes de sus compromisos nocturnos, el Führer disfrutó de un rato para sí mismo. Entre las 7 y las 10 descansó, leyó y escuchó música. Por la noche tuvo una última reunión que duró hasta las 10:10, tras la cual Hitler tomó la cena. Tras este largo día, se sentó en la silla del dentista, el doctor Blaschke, a las 11:15 de la noche. No se sabe exactamente qué pieza le trató a Hitler aquella noche, pero debieron de ser varias, puesto que no se acostó hasta las 3:15. En el año 1938, Berghof y Berchtesgaden se convirtieron en una especie de sede alternativa del gobierno de Hitler. Obersalzberg empezó a funcionar como centro de mando. Se instalaron delegaciones de la Cancillería del Reich en Berchtesgaden, en la falda de la montaña.
El cuartel de Berghof no estaba formado solo por la mansión de Hitler. Era un enorme complejo de casas, anexos y búnkeres necesarios para el funcionamiento del centro de mando del Reich alemán. Siguiendo los pasos de Adolf Hitler, se mudaron a Berghof y se instalaron aquí, entre otros, Hermann Göring, Martin Bormann y Albert Speer. El complejo era como una ciudad pequeña. Aparte del cuartel de la policía secreta y un barracón para las SS, había incluso una oficina de correos, un pabellón deportivo, una guardería y un hotel, junto al cual había una entrada a los búnkeres. El complejo contaba también con almacenes, donde se guardaba comida y un enorme depósito de carbón. Había infraestructura, edificios técnicos. Por ejemplo, edificios donde se almacenaba carbón para calefacción. Había también una pequeña granja donde tenían ganado, porque la idea era producir la comida de manera local. La idea era producir la comida que se necesitaba en Obersalzberg, para Hitler y todos los habitantes de Obersalzberg, aunque nunca se consiguió. Adolf Hitler visitaba Berghof tan a menudo como sus deberes como Führer del Tercer Reich se lo permitían. En total, vivió allí 1 año y 3 semanas. La última vez que contempló los Alpes desde la terraza de su residencia fue el 14 de julio de 1944. Al día siguiente se encontraba ya en la guarida del lobo, donde 5 días después sobrevivió milagrosamente a un atentado. Hitler nunca regresaría a Berghof. Depósito de carbón. El 25 de abril de 1945 cayeron las primeras bombas sobre Berghof. En el ataque participaron también aviadores polacos. 5 días después, Adolf Hitler se suicidaba y el primer pillaje de Berghof lo cometían sus seguidores más fieles, su propio cuerpo de seguridad. Llegaron con camiones, vaciaron las habitaciones, se llevaron alfombras, muebles y vajillas. Los siguientes en saquear la residencia fueron los habitantes de la zona, quienes, tras abrir la despensa, se hicieron con productos que no habían visto en los últimos años de la guerra, como harina, azúcar, miel o granos de café. La despensa estaba llena también de coñac y champán. En este búnker no había champán ni coñac. Estaba a rebosar hasta los topes de toneladas de carbón. La siguiente fase del pillaje comenzó con la llegada de los soldados estadounidenses y franceses a Berghof. Fue a principios de mayo de 1945. Los soldados estaban encantados con el vino que encontraron. Algunos dieron buena cuenta de él triunfantes mientras gritaban que se estaban bebiendo el champán de Hitler. Otros, los más atrevidos, registraron la residencia intentando encontrar recuerdos del líder del Tercer Reich. Pero les sorprendió la banalidad y modestia de los apartamentos privados de Adolf Hitler y Eva Braun, que contrastaban con la grandeza de la residencia de Berghof y las monumentales montañas. Hoy, la mansión de Hitler en las montañas está cubierta por la vegetación y solo se conserva un muro de contención que se construyó para evitar el corrimiento de tierras. Desde Berghof, Adolf Hitler desarrolló sus planes para dominar el mundo. Fue aquí también donde forjó el mito de su grandeza, en el que él mismo creía fervientemente. ¿Es la bombardeada Berghof un símbolo de la caída de la Alemania nazi? ¿Sus restos son el verdadero símbolo del poder del Tercer Reich? Los recuerdos de Adolf Hitler, sus cuadros, manteles e incluso su ropa interior se venden por miles de euros en subastas de todo el mundo. En Berghof, aparte de copas con sus iniciales, AH, había una vajilla especial, fabricada para conmemorar la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, Adolf Hitler nunca llegó a usarla.